Bienvenidos a El Confesionario de Medianoche, el refugio donde los secretos más celosamente guardados encuentran una voz en la penumbra, donde las historias que marcaron sus vidas son compartidas desde el anonimato más absoluto. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, un relato que nos arrastrará a los últimos días de una vida y al peso de una verdad revelada en el umbral de la muerte, si valoran este espacio de revelaciones íntimas, este rincón donde la verdad, por más dura que sea, es escuchada con respeto, les agradecería profundamente que dejaran su me gusta y se suscribieran para acompañar nuestro contenido y no perderse ninguna confesión futura. Cada historia aquí es un alma que se desnuda, confiando en la discreción de la medianoche. Su apoyo nos permite seguir siendo ese faro en la oscuridad para tantas voces. Hoy voy a leer para ustedes el testimonio que nos envió una seguidora de nuestro canal, una persona a quien llamaremos Isabel. Su confesión es sobre un secreto que no le pertenecía, pero que, una vez escuchado, se adhirió a su alma como una sombra imborrable. Acomódense, respiren profundo, porque la historia que Isabel nos ha confiado, una que los hará cuestionar la naturaleza de la verdad y el silencio, está a punto de comenzar. Mi nombre, el que usaré para relatarles esta experiencia que me cambió la vida de formas que aún estoy procesando, es Isabel. Durante varios años me dediqué al cuidado de personas mayores, un trabajo que, si bien a menudo es física y emocionalmente demandante, también me brindó momentos de profunda conexión humana y sabiduría inesperada. Pero nada, absolutamente nada en todos mis años de experiencia, me preparó para lo que viví con el señor Arturo Benavides en las últimas semanas de su existencia. Cuidaba a este anciano moribundo, un hombre que había vivido una vida larga y en apariencia distinguida. Y él, en sus últimos estertores de lucidez, quizás buscando una absolución imposible o simplemente la liberación de un fardo demasiado pesado para llevarse a la tumba, me confió un secreto atroz, oscuro, que se ha quedado conmigo, resonando en mis noches de insomnio, un secreto que me ha hecho cuestionarme todo lo que creía saber sobre la justicia, la culpa y la naturaleza humana. Conocí al señor Benavides cuando ya estaba en la etapa final de una enfermedad degenerativa que lo había postrado en cama durante meses. Su familia, adinerada y con múltiples ocupaciones, había contratado a una agencia de cuidados paliativos y yo fui asignada a su caso para los turnos nocturnos. La primera vez que entré en su habitación, en aquella casona antigua y señorial, en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, sentí una opresión en el pecho. La habitación era enorme, lujosamente amueblada con antigüedades oscuras y pesadas cortinas de terciopelo que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. El aire estaba impregnado de ese olor característico de los enfermos graves, una mezcla de medicinas, desinfectante y la fragilidad de un cuerpo que se apaga. Y en el centro de todo, en una cama inmensa con dosel, yacía el señor Benavides. Era un hombre de unos 80 y tantos años, aunque la enfermedad lo hacía parecer mucho mayor. Su cuerpo era frágil, casi esquelético, la piel pálida y translúcida pegada a los huesos, pero sus ojos, hundidos en unas órbitas oscuras, aún conservaban una chispa de inteligencia vivaz, a veces incluso de una astucia que me inquietaba. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Yo me encargaba de administrarle sus medicamentos, de ayudarlo a cambiar de postura para evitar las escaras, de ofrecerle sorbos de agua, de mantenerlo limpio y cómodo. Él era un paciente difícil, a menudo irritable, quejumbroso, y con una desconfianza casi paranoica hacia todo y todos. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, era para dar órdenes secas o para expresar alguna molestia. Sus hijos, 2 hombres y una mujer, ya entrados en años, lo visitaban esporádicamente, más por cumplir con un deber social que por un afecto genuino, o al menos esa fue la impresión que me dieron. Llegaban con prisa, preguntaban por su estado con voces impostadas, intercambiaban algunas palabras forzadas con él y se marchaban con la misma celeridad, aliviados de haber cumplido con la formalidad. Nunca vi nietos ni otros parientes. Parecía un hombre profundamente solo, a pesar de la riqueza que lo rodeaba y de la familia que, al menos en teoría, tenía. Las noches en aquella habitación eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por la respiración dificultosa
del señor Benavides, el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo y mis propios movimientos discretos al revisar sus constantes vitales. Yo solía llevar un libro para leer durante las horas más tranquilas, pero a menudo me encontraba simplemente observándolo, preguntándome qué historias, qué alegrías y qué tristezas se esconderían detrás de esa fachada de anciano huraño y adinerado. Había algo en su mirada, en esos raros momentos en que sus ojos se encontraban con los míos, una especie de anhelo, de súplica no expresada, que me intrigaba y me conmovía a partes iguales. Poco a poco, quizás por la monotonía de las noches o por esa extraña intimidad que se crea entre un enfermo y quien lo cuida en sus momentos de mayor vulnerabilidad, el señor Benavides comenzó a abrirse conmigo. Al principio eran comentarios sueltos sobre el clima, sobre las noticias que oía en la radio, que yo le ponía a bajo volumen. Luego empezó a hablar de su pasado, de su juventud, de los negocios que había construido desde la nada, según él. Hablaba con un orgullo palpable, con una lucidez sorprendente para su estado, rememorando anécdotas de triunfos empresariales, de viajes exóticos, de personas importantes que había conocido. Yo lo escuchaba con paciencia, asintiendo, haciendo alguna pregunta ocasional para animarlo a seguir, no por un interés particular en sus hazañas financieras, sino porque veía que hablar le hacía bien, que recordar, aunque fuera selectivamente, lo conectaba de alguna manera con la vida que se le escapaba. En esas conversaciones nocturnas, fragmentadas y a menudo interrumpidas por accesos de tos o momentos de confusión, empecé a vislumbrar al hombre detrás del paciente difícil. Un hombre que había sido ambicioso, implacable en los negocios, quizás incluso despiadado, pero también un hombre que en el fondo parecía cargar con una soledad inmensa y a veces con un atisbo de arrepentimiento por cosas no dichas, por caminos no tomados. Nunca mencionaba a su difunta esposa y apenas hablaba de sus hijos, y cuando lo hacía era con un tono de resignación o de velado reproche. Una noche, mientras le acomodaba las almohadas, tomó mi mano con una fuerza inesperada en sus dedos huesudos y frágiles. Sus ojos, febriles, se clavaron en los míos. «Usted es buena, Isabel», susurró con voz rasposa. «Usted escucha. Los demás solo esperan». Esa frase me conmovió profundamente. Entendí que, más allá de mis cuidados físicos, él valoraba mi presencia silenciosa, mi disposición a escucharlo sin juzgar, sin interrumpir, sin pedir nada a cambio. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió un poco más cercana, más personal, dentro de los límites de lo profesional, por supuesto. Él empezó a llamarme por mi nombre con más frecuencia, a preguntarme cosas sobre mi vida, sobre mi familia, y yo a mi vez me permití sentir una cierta compasión, una ternura casi filial por ese anciano solitario que se aferraba a la vida con una obstinación admirable. A medida que su enfermedad avanzaba, sus momentos de lucidez se volvían más esporádicos, pero también más intensos. A veces, en mitad de la noche, se despertaba agitado, llamándome, como si hubiera tenido una pesadilla. Yo acudía a su lado, le tomaba la mano, le hablaba con voz suave hasta que se calmaba. En una de esas ocasiones, con la mirada perdida en algún punto del techo oscuro, empezó a hablar de su infancia, de la pobreza extrema en la que había crecido, de cómo había jurado que nunca más volvería a pasar hambre, que haría lo que fuera necesario para triunfar. Había un resentimiento antiguo en su voz, una dureza que me heló la sangre. Otra noche me habló de un socio, un amigo de juventud con el que había empezado su primer negocio. Leal como un perro era, el pobre diablo, dijo con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos, pero demasiado blando, sin agallas para los negocios de verdad. A veces, para llegar a la cima, hay que saber cuándo cortar por lo sano, aunque duela. No me dio más detalles, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire, cargadas de una ambigüedad siniestra. Yo no era su confesor, ni su psicólogo, era solo su enfermera nocturna. Pero en la soledad de esas madrugadas, en la intimidad forzada por la enfermedad y la dependencia, el señor Benavides parecía estar desgranando, poco a poco, los capítulos más oscuros de su vida, como si necesitara soltar lastre antes del viaje final. Y yo, por alguna razón que no logro entender del todo, me convertí en la depositaria involuntaria de esos fragmentos de su conciencia. La última semana de su vida
fue particularmente difícil. Su deterioro físico se aceleró, los dolores se hicieron más intensos y los momentos de confusión y delirio se volvieron más frecuentes. Apenas comía, apenas dormía, pasaba la mayor parte del tiempo con los ojos cerrados, murmurando palabras inconexas, nombres de personas que yo no conocía, frases sueltas que parecían ecos de un pasado lejano. Sus hijos venían a verlo con más asiduidad, sus rostros compungidos, pero con una cierta impaciencia mal disimulada en sus gestos. Se hablaba en voz baja de testamentos, de herencias, de los preparativos para lo inevitable. Yo me mantenía al margen, cumpliendo con mi trabajo lo mejor que podía, intentando aliviar su sufrimiento físico y a veces, sin que nadie lo supiera, también su angustia espiritual, simplemente sentándome a su lado en silencio, sosteniendo su mano cuando la agitación lo invadía. Faltaban apenas 2 días para su muerte, aunque entonces ninguno de nosotros lo sabía con certeza. Esa noche, el señor Benavides tuvo un breve resurgir de lucidez, una de esas llamaradas finales que a veces preceden al apagón definitivo. Estaba más despierto de lo habitual. Sus ojos me seguían por la habitación con una intensidad que me puso nerviosa. Me pidió que me acercara, que me sentara junto a su cama. Su voz era apenas un hilo, pero sus palabras eran claras, urgentes. «Isabel», comenzó, y su mano huesuda buscó la mía con torpeza, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla. Necesito contarle algo, algo que nadie más sabe, algo que he guardado aquí», dijo, golpeándose levemente el pecho con la otra mano. «Durante demasiados años, un peso terrible». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Había una solemnidad en su voz, una desesperación en su mirada que me indicaron que aquello no era uno de sus desvaríos habituales. Aquello era diferente, importante. Me incliné hacia él, expectante, un poco asustada. Prométame que me escuchará hasta el final, Isabel, y que lo que le cuente morirá con usted, o al menos no lo usará para dañar a los vivos. Los muertos ya no sienten». Su petición era extraña, ominosa. Asentí en silencio, sin saber muy bien a qué me estaba comprometiendo. Él respiró hondo, con dificultad, como si estuviera reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi una mezcla de miedo, de arrepentimiento y de una extraña, casi perversa, necesidad de confesión. Y entonces, con la voz entrecortada por la debilidad y la emoción contenida, comenzó a relatarme el secreto. Un secreto que, como él mismo dijo, era atroz. Una historia que se remontaba a sus inicios como empresario, a una ambición desmedida, a una traición imperdonable y a unas consecuencias que habían permanecido ocultas, sepultadas bajo décadas de éxito y respetabilidad. A medida que hablaba, la habitación pareció volverse más oscura, más fría, y el tic-tac del reloj en el pasillo sonaba como el martilleo de un juez dictando sentencia. Yo escuchaba paralizada, sintiendo cómo cada palabra suya se clavaba en mi mente, en mi alma, como un fragmento de hielo. Lo que me contó esa noche cambiaría para siempre mi percepción de él, de la justicia y de los oscuros secretos que pueden esconderse detrás de las fachadas más impecables. El señor Benavides cerró los ojos por un instante, como si buscara en su interior las palabras exactas, o quizás el coraje para pronunciarlas. Cuando los volvió a abrir, había en ellos una vulnerabilidad que nunca antes le había visto, despojado ya de toda arrogancia, de toda máscara de poder. Su voz, al principio apenas un susurro tembloroso, fue ganando una extraña firmeza a medida que se adentraba en el laberinto de su pasado. «Todo se remonta a mis inicios, Isabel, a cuando yo era apenas un muchacho con más ambición que escrúpulos, con un hambre voraz de éxito que me consumía por dentro», comenzó, y su mirada se perdió en algún punto lejano de la habitación, como si estuviera proyectando allí las escenas de su juventud. Tenía un socio entonces, un amigo de la infancia, casi un hermano. Lo llamaremos Ernesto. Ernesto era un buen hombre, Isabel, de esos con un corazón demasiado grande y una ingenuidad que a veces rayaba en la estupidez, al menos para el mundo cruel de los negocios. Era brillante, eso sí, un inventor nato, un genio creativo. Juntos habíamos desarrollado una idea,
un prototipo de una maquinaria agrícola revolucionaria que prometía cambiar la forma en que se trabajaba el campo en nuestra región. Él era el cerebro técnico, el inventor, yo el supuesto hombre de negocios, el que debía conseguir la financiación, el que debía abrir las puertas. Hizo una pausa, tomó una bocanada de aire con dificultad. Yo permanecía inmóvil, apenas respirando, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. La atmósfera en la habitación se había vuelto densa, casi tangible. Conseguimos un pequeño préstamo inicial, continuó, y montamos un taller modesto. Trabajábamos día y noche, él perfeccionando los mecanismos, yo buscando posibles inversores, tocando puertas. Estábamos al borde del éxito, Isabel. Lo sentía en mis huesos. Habíamos logrado un diseño que era años luz superior a cualquier cosa que existiera en el mercado. Teníamos patentes preliminares, un plan de negocio sólido. Solo necesitábamos un último empujón financiero para la producción en masa y la comercialización a gran escala. Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero no era por la emoción del recuerdo feliz, sino por algo más oscuro que comenzaba a teñir su relato. Y entonces apareció él, un inversor de la capital, un hombre con mucho dinero y conexiones, llamémosle el patrón. Mostró un interés desmedido en nuestro proyecto, nos prometió el oro y el moro, nos pintó un futuro de riqueza y reconocimiento. Ernesto estaba eufórico, creía que habíamos encontrado a nuestro mecenas. Yo también quise creerlo, pero una parte de mí, la más ambiciosa, la más fría, vio algo más en la mirada de el patrón. Vio una oportunidad, no solo para nuestra empresa, sino para mí, personalmente. El señor Benavides tosió, un acceso seco y doloroso que lo dejó sin aliento por unos segundos. Le ofrecí un sorbo de agua que bebió con avidez. Luego, con la voz aún más frágil, prosiguió. El patrón nos invitó a su hacienda, un lugar impresionante, para discutir los detalles finales del acuerdo de inversión. Fuimos los dos, Ernesto y yo, llenos de ilusión. Pero allí, en la soledad de esa hacienda opulenta, el patrón me hizo una propuesta aparte, en secreto. Me dijo que veía en mí un potencial mucho mayor que en Ernesto, que Ernesto era un buen técnico, sí, pero que no tenía la visión, ni la frialdad, ni la madera de líder para llevar la empresa al siguiente nivel. Me ofreció un trato. Si yo lograba convencer a Ernesto de cederme la totalidad de sus acciones, de sus derechos sobre las patentes, a cambio de una suma modesta, una especie de finiquito por sus servicios, él, el patrón, invertiría una fortuna en la empresa, pero conmigo al mando absoluto. Y no solo eso, me convertiría en su protegido, me abriría las puertas de su círculo de poder, me enseñaría los secretos para amasar una verdadera fortuna. Lo miré, horrorizada por la frialdad con la que relataba aquella proposición infame. Él pareció notar mi expresión, porque una sonrisa amarga, casi un rictus, se dibujó en sus labios secos. No me juzgue todavía, Isabel, o júzgueme, si quiere, ya no importa. En aquel momento la tentación fue demasiado grande. Vi ante mí la oportunidad de mi vida, la posibilidad de saltar de la mediocridad a la cima en un solo movimiento. Y Ernesto era mi amigo, sí, pero también en mi mente ambiciosa empezaba a verlo como un lastre, como un obstáculo para mis verdaderas aspiraciones. El patrón había sembrado la semilla de la codicia y la traición en mi alma, y esa semilla encontró un terreno fértil. Así que lo hice, Isabel. Traicioné a mi mejor amigo, al hombre que había confiado en mí ciegamente. Utilicé toda mi labia, toda mi capacidad de persuasión para convencerlo. Le dije que la oferta de el patrón era la única forma de salvar el proyecto, que los inversores solo confiaban en una cabeza visible, que él recibiría una compensación justa y podría dedicarse a lo que realmente le gustaba, inventar sin las preocupaciones de la gestión empresarial. Le mentí, lo manipulé, lo presioné. Ernesto, en su infinita bondad e ingenuidad, y quizás porque confiaba en mí más que en sí mismo, finalmente accedió. Firmó los papeles, recibió una suma irrisoria que apenas cubría sus deudas personales y se marchó, deseándome suerte, creyendo que yo estaba haciendo lo mejor para ambos, para nuestro sueño. El señor Benavides se detuvo de nuevo y esta vez una lágrima solitaria rodó por su mejilla apergaminada. La secó con el dorso de la mano, con un gesto casi infantil. Con Ernesto fuera del camino,
El patrón cumplió su parte. Invirtió una gran suma y yo me convertí en el director general de la nueva empresa. El éxito fue fulgurante. La maquinaria que Ernesto había diseñado era una maravilla y con mi nueva visión agresiva y los contactos de El Patrón conquistamos el mercado en pocos años. Me hice rico, Isabel, muy rico. Compré esta casa, empecé a codearme con la élite, a construir el imperio que usted ve hoy. Y Ernesto desapareció. Intenté saber de él al principio, por una mezcla de curiosidad y una punzada de culpa que aún no era tan fuerte. Supe que se había mudado a otra ciudad, que intentó montar otros pequeños negocios que fracasaron, que nunca se recuperó del golpe emocional y financiero de haber perdido nuestro proyecto. Algunos decían que se había dado a la bebida, otros que vivía en la miseria. Luego le perdí la pista por completo. El silencio en la habitación era espeso, solo roto por la respiración entrecortada del anciano. Yo no sabía qué decir, qué pensar. Estaba escuchando la confesión de una traición monumental, la raíz oscura de una fortuna construida sobre la ruina de un amigo. Pero aquí no termina la historia, Isabel, continuó el señor Benavides, y su voz adquirió un tono aún más sombrío, si cabe. Aquí es donde el secreto se vuelve atroz, como dije. Años después, cuando yo ya era un hombre poderoso y mi antigua sociedad con Ernesto era apenas un recuerdo borroso que intentaba sepultar, el patrón murió. Y entre sus papeles, en una caja fuerte que sus herederos abrieron, se encontró un diario personal donde el patrón, quizás en un intento de expiar sus propias culpas antes de morir, había anotado muchos de sus negocios sucios, sus manipulaciones, sus traiciones, y entre esas anotaciones había una referente a mí y a Ernesto. Sus ojos buscaron los míos con una intensidad febril. En ese diario, Isabel, el patrón revelaba algo que yo nunca supe, algo que cambió por completo la perspectiva de mi propia traición. Resulta que el patrón no solo me había utilizado a mí para deshacerse de Ernesto y quedarse con la parte del león de las ganancias futuras. No, había algo más. El patrón y Ernesto tenían una historia previa, un rencor antiguo que yo desconocía. Al parecer, el padre de Ernesto en su juventud había sido socio del padre de El Patrón, y según el patrón, lo había estafado dejándolo en la ruina. El patrón había jurado vengarse de la familia de Ernesto y vio en nuestro proyecto la oportunidad perfecta. Su plan nunca fue solo hacer negocios conmigo. Su plan principal era destruir a Ernesto, arrebatarle su creación, su sueño, como una forma de venganza diferida contra su padre. Y yo fui solo el peón idiota y ambicioso que él utilizó para ejecutar su vendetta personal. Un escalofrío recorrió mi espalda. La historia se volvía cada vez más intrincada, más oscura. Cuando los herederos del patrón leyeron ese diario, prosiguió el señor Benavides, se desató un pequeño escándalo en ciertos círculos muy cerrados. Algunos fragmentos se filtraron, no a la prensa masiva, pero sí a gente que podía estar interesada, y una de esas personas era Ernesto, o más bien lo que quedaba de él. Alguien, no sé quién, le hizo llegar una copia de las páginas que hablaban de nuestro caso. Imagínese el golpe para él, Isabel. No solo descubrir que yo, su mejor amigo, lo había traicionado vilmente, sino también que todo había sido parte de una venganza orquestada por el patrón contra su familia, y que su invento, su sueño, había sido la carnada. Supe, tiempo después, que Ernesto, al leer aquello, se hundió por completo. Ya estaba mal, física y emocionalmente, pero esa revelación fue la estocada final. Cayó en una depresión profunda, se aisló del mundo. Y un día, unos meses después de leer el diario de El Patrón, Ernesto se quitó la vida. El señor Benavides pronunció estas últimas palabras en un susurro apenas audible, y el peso de ellas pareció aplastarlo contra las almohadas. Un sollozo seco escapó de sus labios. Él se suicidó, Isabel. Se suicidó por mi culpa, por mi ambición, por mi traición. Sí, el patrón fue el instigador, el manipulador principal, pero yo fui el ejecutor. Yo fui el amigo que le clavó el puñal por la espalda. Si yo no hubiera cedido a la tentación, si hubiera sido leal a Ernesto, nada de esto habría pasado. Él seguiría vivo. Quizás no seríamos ricos, pero estaríamos juntos.
luchando por nuestro sueño, como dos hermanos. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro del anciano, surcando las arrugas profundas de su piel. Yo no podía moverme, no podía hablar. Estaba petrificada por el horror de lo que acababa de escuchar. «Ese es mi secreto, Isabel», dijo finalmente, con la voz rota. «Esa es la verdad atroz que he cargado durante más de 40 años, que mi fortuna, mi éxito, todo lo que construí está manchado con la sangre de mi mejor amigo, que cada lujo que disfruto, cada reconocimiento que recibo, es un recordatorio de mi traición y de su muerte. Intenté olvidarlo, intenté justificarme. Me dije a mí mismo que los negocios son así, que el más fuerte sobrevive, pero en el silencio de la noche, en la soledad de esta casa inmensa, la voz de Ernesto me persigue. Su rostro desilusionado aparece en mis sueños, y el diario de El Patrón, conseguí una copia de esas páginas, Isabel. Las tengo guardadas en mi caja fuerte, como un recordatorio perpetuo de mi infamia. A veces las leo, para castigarme, para no olvidar nunca el precio de mi ambición. Nadie más sabe esto, Isabel. Mis hijos no saben nada. Creen que mi fortuna fue fruto de mi esfuerzo y mi inteligencia. El mundo me ve como un triunfador, pero yo sé la verdad, y ahora usted también la sabe. Me miró con una intensidad suplicante. No le pido que me perdone, sé que eso es imposible. Solo le pido que entienda el infierno en el que he vivido y que este secreto no cause más daño. Prométamelo, Isabel. Prométame que no lo usará para destruir lo poco que queda, para manchar la memoria de mis hijos con la infamia de su padre. Su mano seguía aferrada a la mía, sus dedos fríos y temblorosos. Yo estaba en shock, intentando procesar la enormidad de su confesión. Un hombre había muerto, una vida se había truncado, y todo por una ambición desmedida y una traición. Y yo, una simple cuidadora nocturna, era ahora la única depositaria viva de esa verdad terrible. ¿Qué se suponía que debía hacer con algo así? ¿Cómo se vive sabiendo algo tan monstruoso? El señor Benavides pareció leer la confusión y el horror en mi rostro. «No tema, Isabel», susurró. «No le pido que haga nada, solo que escuche, solo que sepa. Quizás al contarlo una pequeña parte de este peso se alivie antes de que me vaya. Quizás solo necesitaba que un alma humana, una sola, supiera la verdad completa antes del final». Se quedó en silencio unos instantes, agotado por el esfuerzo de la confesión. Su respiración era cada vez más superficial. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos en mí, esperando algún tipo de respuesta, de señal. Yo, con la garganta seca y el corazón encogido, solo atiné a asentir lentamente. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué palabras de consuelo o de juicio podría ofrecer ante una revelación de tal magnitud? Estaba atrapada entre la compasión por el anciano moribundo y el horror por los actos que había confesado. La habitación parecía haberse encogido, el aire se había vuelto irrespirable, y su secreto, ahora también mío, comenzaba a echar raíces en mi propia conciencia, como una semilla oscura y perturbadora. Él cerró los ojos y una expresión de paz, resignación o simple agotamiento extremo se dibujó en su rostro. No lo sé, pero supe en ese momento que mi vida y mi percepción de la justicia y la moralidad nunca volverían a ser las mismas. El peso de su confesión era ahora una carga que yo también tendría que aprender a llevar. Y con estas palabras cargadas de un peso ancestral, concluye la estremecedora confesión que Isabel nos ha confiado esta noche, aquí en el confesionario de medianoche. Un relato que nos sumerge en las profundidades de la ambición humana, la traición entre amigos y las ondas expansivas de un secreto guardado hasta el umbral de la muerte. Hemos sido testigos de cómo una verdad atroz, revelada en los últimos instantes de una vida, puede transferir su carga a un alma inocente, dejando una marca imborrable. La historia de Isabel y el secreto del señor Benavides nos confronta con preguntas difíciles. ¿Qué responsabilidad tenemos ante las confesiones que recibimos? ¿Puede el conocimiento de una injusticia pasada, aunque no podamos repararla, convertirse en un fardo para quien la escucha? ¿Y qué hay de la búsqueda de paz de un moribundo, aliviando su conciencia a costa quizás de la tranquilidad de otro? Son dilemas que resuenan con la complejidad del espíritu humano. Esperamos que esta historia les haya conmovido profundamente
y les haya invitado a una seria introspección sobre los secretos que guardamos, los que escuchamos y el impacto que tienen en nuestras vidas. Si es así, y desean seguir explorando las complejidades del corazón humano con nosotros, les recuerdo la invitación a suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser los primeros en escuchar nuestras próximas entregas. Su me gusta también es una señal fundamental de apoyo que permite que estas voces y sus dilemas lleguen a más personas que puedan encontrar un eco o quizás una advertencia en ellas. ¿Qué pensamientos les ha despertado la confesión que Isabel nos ha compartido? ¿Qué harían ustedes en su lugar, siendo depositarios de un secreto tan oscuro y doloroso? Les invito a compartir sus reflexiones y perspectivas, siempre con la empatía y el respeto que una confidencia de esta magnitud merece, en la sección de comentarios. Ha sido un honor y a la vez un peso compartido ser el portador de este intenso y sombrío relato. Nos encontraremos nuevamente, como siempre, bajo el manto protector y silencioso de la medianoche.